Buenas tardes y tengan un nuevo y hermoso, bendecido, feliz sábado. Esta tarde de viernes vamos a estudiar la lección 9 de los tres mensajes cósmicos, del mensaje de los tres ángeles, y el título es Una ciudad llamada Confusión. Y la pregunta es, ¿cuál es la mujer que también es la ciudad llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? ¿La conocemos? Leo Apocalipsis 17 del 4 al 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora es interesante, ¿quién es esta mujer? ¿Cuál es esta mujer? Es una mujer que le da a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, o sea, lo que tiene en su copa, del fruto de su fornicación. Ahora, ¿con quién fornica? ¿Y por qué se llama Babilonia la Grande? La madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y es claro que esta mujer no es una iglesia o una religión de la tierra. ¿Por qué? Porque todas las religiones de la tierra, todas las mujeres de la tierra la tienen como madre. Entonces, esta Babilonia la Grande no es, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y tenemos que entender de qué se trata, de qué está hablando la profecía. En nuestra lección se presenta la siguiente imagen que muestra a la mujer bebiendo del contenido del cáliz de oro, del que la profecía no dice que ella bebe, sino que produce. Es lo que está en el cáliz, es el fruto de lo que ella produce cuando fornica con el dragón. Y la profecía dice que ese jugo, lo que tiene en esa copa, se lo ha dado de beber a todas las naciones, sin que quedara ninguna nación que no lo hubiera bebido, haciendo que toda la tierra adore al dragón, y anuncia la profecía que por esa causa, por hacer esa obra, habría caído y estaría por recibir la sentencia establecida por Dios. Ahora, y eso tiene mucho que ver con el pueblo adventista, porque como Dios le mostró a Elena de White, cuando Dios separó de las iglesias caídas al pueblo adventista, había una iglesia que no la había bebido. Por eso el mensaje del segundo ángel no era verdad presente, aún no era verdad presente. Y aquí en esta imagen, ¿qué vemos? Vemos los edificios de la Gran Babilonia, asociados ¿a qué? A la Babilonia de esta tierra. Porque la imagen, la ciudad que aparece aquí es la ciudad de Babilonia, la de Nabucodonosor. Y lo que vemos ahí es una torre como la Torre de Babel, que es un sigurat. Porque después de Babel, todos los paganos siguieron haciendo el mismo tipo de templos. Es un monte donde la cumbre está el templo, donde los sumos pontífices y los pontífices se encontraban ¿con quién? Con los dioses, con el dios Sol. Y los egipcios fueron más explícitos en esto, porque hicieron pirámides y en la punta de la pirámide decían que en el piramidión ahí se reposaba ¿quién? El dios Sol. Entonces ese templo era la unión de la tierra y el cielo. Por eso el nombre original de Babilonia, el nombre que le habían dado los babilonios, quería decir casa de Dios y puerta del cielo. Ese es el nombre. Ahora, confusión es el nombre que le daban quienes, los israelitas, porque en Babel Dios confundió las lenguas de todos los pueblos. Ahora, pero leamos lo que dice la profecía del Apocalipsis. Apocalipsis 13, el 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Y el mar es un símbolo también de la Gran Babilonia. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, o sea, 10 coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, como boca de Babilonia, haciendo una referencia a la profecía de Daniel 7.
Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Obviamente esta bestia no es el dragón. Esta bestia con cuerpo leopardo es el símbolo de esta mujer. Es la mujer del dragón. Porque las bestias nos muestran cómo se desarrollaría justamente por ejemplo, la bestia romana. Nosotros vemos qué pasó. Tenía una cabeza, era el César que gobernaba toda la bestia, después le salen 10 cuernos. Cuando se empieza a dividir el poder entre la cabeza y los cuernos, después sale el cuerno pequeño, son derribados 3 cuernos, y sale el cuerno pequeño. Y a la bestia romana, a partir de ese momento, ¿quiénes la gobiernan? En la cabeza, que es César, que se había mudado a Constantinopla, los 7 cuernos que quedan, y el cuerno pequeño, que después se hace mayor que sus hermanos y los gobierna y toma el poder de toda la bestia. Ahora, esa es una bestia política. Y no tenemos que confundirla con esta, porque esta es una bestia religiosa. Habla de las religiones, de la ramera y sus hijas. Y esta bestia que sube tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que tienen un simbolismo muy claro. Las 7 cabezas son hijas de la ramera, y vamos a ver qué función tienen. Y 10 cuernos es un símbolo de ¿qué? De la totalidad de las rameras del tiempo del fin. Y el dragón le da su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y qué ve Juan? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, porque las cabezas de esta mujer es un símbolo de sus hijas. Y una de sus cabezas sería herida de muerte. Y esta cabeza es su 6ª cabeza. Es la religión de Roma, la mujer Isabel. Ahora, ¿qué pasa? Su herida mortal, dice él, vio que sana. Y cuando sana esa herida, ve que se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron, dice él, al dragón. Ahora, cuando sana esa herida, toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. No es obligada a adorar al dragón. Es engañada y lo adora. Ahora, ¿por qué lo adora? Vamos a ver que lo adora pensando que el dragón es Cristo, sin darse cuenta que está adorando al anticristo, al dios de Jezabel. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y aquí, esta sí es la Iglesia Católica, porque Jezabel es la Iglesia Católica, porque Jezabel se disfrazó, que era la 6ª cabeza de esta ramera, que era pagana, se disfrazó de cristiana. Entonces, cuando toda la tierra, porque el mar son los paganos y en la tierra está el pueblo de Dios, cuando toda la tierra, todo el pueblo de Dios se maravilla en pos de la bestia, porque su herida mortal sana, entonces adoran con la bestia al dragón. Y eso es lo que estaría pasando en nuestro tiempo. Y en Apocalipsis 14:8 leemos, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. O sea, cuando logra Babilonia que toda la tierra adore al dragón, ahí se pronuncia la sentencia. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, como vamos a verlo claramente, queda una sola iglesia que no lo había vivido. Y esto solo podría ser verdad presente si Babilonia le daba a beber de su vino ¿a quién? Al pueblo de la iglesia permanente, al pueblo de la iglesia adventista. ¿Para qué? Para que el pueblo de la iglesia adventista también adorara al dragón. Y ahí empieza Apocalipsis 7, 1 y 2, donde leemos lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Porque esa es la sentencia. Van a ser derramadas sobre la gran ramera y sobre Jezabel, que es una de sus hijas. ¿Qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios. Y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Y esto ocurre cuándo? Si los ángeles tienen las 7 copas, que no las derramaron. Está por pasar. Y por eso hay que predicar el mensaje de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 con urgencia. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, no del mar, no los moradores de la gran Babilonia, sino los moradores de la tierra, donde está el pueblo de Dios,
se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el contenido de su cáliz? ¿Cuáles son las abominaciones y cuál es la inmundicia de su fornicación? El vino, el furor de su fornicación. ¿Con quiénes fornica esta mujer ramera? ¿Cuáles son sus hijas? Y eso tenemos que entenderlo para entender claramente la profecía. Y vamos a ver qué dice nuestra lección. En nuestra lección se hace la siguiente afirmación, empezando por la lección del sábado 20 de mayo, el sábado pasado. Y vamos a leerlo porque es importante, porque hay muchos errores. Y dice así nuestra lección. El tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres, una vestida de sol en Apocalipsis 12 y una vestida de escarlata en Apocalipsis 17. El sorprendente símbolo de la mujer vestida de sol en la deslumbrante gloria de Cristo, dice, se encuentra en Apocalipsis 12. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús. Ahora, y tengan en cuenta esto, regístrenlo, porque este mensaje nos dice que esta es una mujer que es fiel a Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o la verdadera iglesia. Esto dice nuestra lección. En Jeremías 6.2, el profeta dice, como mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. El profeta utiliza la expresión hija de Sión o mujer fiel para describir al pueblo de Dios. Ahora, y esto es importante, y seguimos leyendo. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Santiago 4.4. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel. Y dice lo siguiente, eres una esposa adúltera que recibe extraños en lugar de a su propio marido. Ezequiel 16.32. En la lección de esta semana estudiaremos a estas dos mujeres del Apocalipsis y exploraremos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error. Ahora, el problema es que ese conflicto está en nuestra lección, porque no presenta la verdad. Y por eso nosotros preguntamos, ¿son estas afirmaciones verdaderas? Y la respuesta tiene que ser clara. No podemos decir otra cosa que no, son falsas. Estas afirmaciones son confusas, por lo menos, en cuyo origen podemos encontrarlo en el jesuita Belarmino, que cuando Dios levantó a la Iglesia de Reforma, junto a los jesuitas Alcázar y Rivera, creó la falsa profecía a la que Lenadejo identifica como encendida y la infernal tea satánica. Y los siguientes puntos despejan un poco la confusión que aparece en nuestra lección, la confusión de Babilonia. Ahora, ¿quién es la mujer vestida de sol? La mujer vestida de sol es la mujer de la promesa, la mujer prometida, es una mujer profética y se la asocia con quién? A la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y es la mujer que dio a luz a Jesús. Y eso es claro en la profecía. Es la madre de Jesús, no es la novia de Jesús, es la madre de Jesús y de todos sus hermanos, de todos los hijos que Dios engendraría en el tiempo del nuevo pacto, y su gloria es la gloria de Jehová, la gloria de la que quedó destituido el hombre y volvió a verse en Jesús, el segundo Adán. Como lo anunciaba la profecía, la Nueva Jerusalén es la esposa y la ciudad de Jehová, el único Dios verdadero. Es la ciudad santa que fue hallada por los gentiles por 1260 años, a partir del año 31. Y ella, a partir de ese momento, cuando fue echada por tierra la verdad, dejó de dar a luz, pero volvería a dar a luz en el tiempo de la última generación. Esa es la promesa de Dios, cuando el pueblo adventista completara su primer trabajo y los lugares asolados fueran reedificados. ¿Y a quién daría a luz? A los hermanos de Jesús, a sus hijos. Y en Génesis 3:15 leemos lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Jehová a la serpiente, y entre tu simiente, porque Satanás tendría hijos, y la simiente suya, los hijos de esta mujer. ¿Y quién fue Jesús? El primer hijo de esta mujer. Esta
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en Apocalipsis 12, 5 al 6 leemos lo siguiente. Ahí vemos cuando esta mujer tiene el primer hijo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Corona, símbolo de qué? De haber vencido. Y 12 estrellas, un símbolo de el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Y qué pasó? Y ella dio a luz a un hijo varón. ¿A quién? A Jesús, que es hijo de ella, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la profecía es clara. Ahora Jesús es hijo de esta mujer. Esta mujer no es la novia de Jesús. ¿Mm? ¿Y esta mujer quién es? Es la esposa de Dios, porque Jesús es hijo de Dios. Es hijo de esta mujer. Ahora, ¿por qué en nuestra lección aparece lo que aparece? Porque esa es la costumbre de los jesuitas, de poner todo a Jesús, 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 Jesús. Cuando Jesús tiene que ser nuestro hermano, y lo ponen en lugar donde no está el verdadero Jesús, pero sí está el anticristo. El que pretende ser, ¿qué cosa? El esposo de esta mujer, porque busca ocupar el lugar de Dios. Pero esta es la esposa de Dios. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Quién la lleva al desierto? Dios la lleva al desierto y la sustenta por 1260 días. Y después de eso, la mujer deja de dar a luz. Pero la profecía dice que volvería a dar a luz. Y por ejemplo, leo Isaías 62 del 1 al 7. Y ahí dice Jehová, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efsi-ba, mi deleite, y tu tierra Beula, desposada, porque el amor de Jehová estará en ti. Y esta es la promesa. El amor de Dios estaría ¿dónde? En todos los hijos de esta mujer, empezando por Jesús. Y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Jehová se gozaría con su esposa. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y acá viene el mensaje para los siervos fieles. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua a quien a Jehová, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y por eso Jesús decía en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de quién? De mi Dios. ¿Por qué es la ciudad de Dios? ¿Es la ciudad de quién? Del Padre de Jesús. Porque el que está hablando acá es Jesucristo, hombre, que está hablando como nuestro hermano. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y en Isaías 61 y 2 leemos el llamado a Jerusalén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y como leemos en Apocalipsis 14:1, esta profecía que segura se va a cumplir. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y
con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Los primeros 144.000 sellados, los primeros vencedores de la última generación. Y cuando la mujer da luz, ¿qué pasa? Como dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que había dado de nuevo a luz y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, contra el resto de sus hijos, porque de nuevo había hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en la mente y el corazón de ellos y tienen la misma fe y el mismo testimonio que Jesús. ¿Mm? Reflejan la gloria de Jehová. Son árboles de justicia. Ese es el anuncio de la profecía. Como le señala Pablo, esto es parte de el misterio de la piedad, porque Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, es también el Cordero. Es el Santo, el verdadero Jesús, el Hijo de la mujer vestida de sol. Y la profecía presenta a sus hijos, justamente, la iglesia triunfante, como la esposa del Cordero también. ¿Por qué? Porque el Cordero es el Rey de señores y Rey de reyes, es Jehová. Y leemos en Apocalipsis 21, del 9 al 22. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, como cuando empieza Apocalipsis 17. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Porque aquí está ¿quién? La desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto, grande y alto, y me mostró, ese monte alto es un símbolo del monte de Sión, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Y estos son los hijos, es la esposa del Cordero que van con el Cordero a la batalla. Son los hermanos de Jesús, los que Él redimió con su sangre. Ahora, y Juan ve lo siguiente, dice en el versículo 22, y no vi en ella templo. O sea, no hay un templo físico. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y es el Cordero. ¿Por qué? Porque Jehová es el templo. Cuando Jehová viene a morar en uno de sus hijos, lo convierte en parte de su reino, de su templo y de su ciudad. ¿Por qué? Dice Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de la Nueva Jerusalén y Él es el Cordero. Y por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesucristo hombre? Es Dios mismo, es Jehová, hecho hombre, porque Él se hizo hombre. Como dice Isaías 9:6, porque el nombre del Mesías, ¿cuál es? Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Jehová? Él sería el príncipe de paz. Y en Isaías 43, el mensaje que anunciaba lo que haría Juan dice lo siguiente: vos que clamás en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Porque el verdadero Jesús, el santo, el verdadero Jesús, es Jehová. Jehová es su nombre. No es un Dios hijo. Es Jehová. El Dios Hijo de la Trinidad no es el Dios verdadero, es un ídolo, no es el verdadero Jesús, es la imagen a la que adora Roma, no es Jehová. Y Isaías 47:4 dice lo siguiente, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo Israel. Y en Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, tu creador. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor. O sea, es tu hacedor y Él es tu Redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces el que conoce al verdadero Dios y al verdadero Jesús, sabe que Jesucristo hombre es ese Dios hecho hombre. No es otro Dios, no es un Dios hijo. ¿Quién es? Es el único Dios verdadero, es el Creador. Y Pablo en Efesios 5:25 al 27 nos dice lo siguiente, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Y eso es lo que Dios hizo, por amor a su pueblo. Y es lo que Satanás quiere negar, con el vino de Babilonia. Y otra cosa importante, porque nuestra lección habla de la apostasía de Israel. La Gran Babilonia no es el Israel apóstata, como lo afirmó Belarmino, porque en nuestra lección encontramos cosas que afirman los jesuitas y en nuestra lección se las afirma como si fueran verdaderas. Pero esto lo afirmó Belarmino usando y distorsionando las palabras del Apocalipsis 11:8 para desviar la vista del verdadero anuncio de la profecía. La Gran Babilonia tampoco es apóstata, o sea, no es el Israel apóstata, no es el pueblo judío, y tampoco es apóstata, como lo fue Israel, porque Israel era el pueblo de Dios, y en un momento apostató. Pero la Gran Babilonia nació siendo ramera y nunca fue parte del pueblo de Dios. Es la ciudad de la mujer del dragón, que simbólicamente se apoderó del atrio del templo, donde habitan los gentiles que hollaron y echaron por tierra la ciudad santa. Y aquí copiamos el esquema de santuario que Dios usa siempre en la profecía. Y al atrio es el lugar donde están los gentiles, donde murió Jesús, tomando nuestro lugar, porque tomó nuestro lugar y murió como si fuera esclavo del pecado, para redimirnos, para que nosotros seamos libres de la esclavitud del reino de Satanás y podamos entrar a la casa de Dios. Y en el templo de Dios, la ciudad santa de Jerusalén, la iglesia triunfante, está representada por la mesa de los panes de la proposición de Dios, que son 12 panes sin levadura, como Jesús, ungidos con aceite, símbolo de la presencia de Dios, símbolo de la presencia de Jehová, del trono de Dios en ellos, porque serían parte del templo de Dios. Ese es el simbolismo. Así está representada la Nueva Jerusalén en el santuario, dentro del lugar santo, o por esta mesa. Y hay otros símbolos que también son un reflejo de los hijos de Dios cuando entran por la puerta abierta a la casa de Dios. Ahora, la iglesia tiene varios significados y hay varias imágenes que Dios usa. Y no tenemos que confundir a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia triunfante, con la iglesia militante. ¿Por qué? Porque alguien puede entrar a la casa de Dios y puede empezar a recorrer el camino angosto y ser parte de la iglesia militante y después volverse atrás e irse a otro lado. Pero los vencedores son los que son hechos parte de la Nueva Jerusalén. Y esa es la promesa de Jesús. ¿A quién? Al que oye su voz y guarda las palabras de la profecía. Y en Apocalipsis 11, 1 y 2 se nos dice lo siguiente. Porque ¿quiénes van a ser juzgados en el juicio investigador? Solamente la esposa, los que van a ser parte de la Nueva Jerusalén, los que Jesús confiesa como vencedores para que sean puestos en la mesa de los panes de la proposición. Y dice Apocalipsis 11, 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante, una vara semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Solo van a ser juzgados los que estén en el templo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuál es la ciudad santa? Es un símbolo del tabernáculo, la casa de Dios, que fue perseguida y hollada hasta que fue echada por tierra y se perdió el conocimiento de la verdad. ¿Quién hizo esta obra? Los gentiles, la Gran Babilonia, a través de su hija Jezabel. Y ahí sí aparece la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Porque la mujer Jezabel, que es la religión pagana del Imperio Romano, después se disfrazó de cristiana en el siglo IV con la ayuda de Balaam. ¿Y qué dice nuestra lección? A lo largo de los siglos, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Apocalipsis 2:17 describe su fidelidad como los que guardan los mandamientos de Dios. Y esto no es verdad, es mentira. ¿Por qué?
Porque nosotros sabemos que cuando fue echada por tierra la verdad, el pueblo de Dios quedó cautivo en Babilonia, en medio de la iglesia católica, y como Jesús le dice al ángel de Sardis, tiene nombre que vive, pero está muerto. Si hubiera sido fiel y hubiera guardado los mandamientos de Dios, porque Dios lo estaría escribiendo en su mente y su corazón, no estaría muerto, estaría vivo. Y es evidente que lo que dice nuestra lección es una mentira, es un engaño. Y tiene un propósito este engaño. Y por eso dice Apocalipsis 2:17, describe su fidelidad como los que guardan los mandamientos de Dios. Y en otra parte también se lo describe como llamados y elegidos y fieles, Apocalipsis 7:14. Y acá claramente no está hablando justamente de los cristianos de todas las épocas. ¿Eh? ¿Quiénes son estos a los que se habla la profecía? Apocalipsis 2:17 y Apocalipsis 17:14. Son los vencedores de la iglesia remanente. Son los 144.000 sellados de la iglesia adventista. No es el ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea no guarda los mandamientos de Dios y no es justamente la persona que oyó el llamado de Jesús, porque Jesús está afuera y lo está llamando, pero no lo conoce y se cree rico. Esta afirmación también es falsa y es un claro engaño en el que cree el ángel de la Odisea, que llega a creer que la iglesia adventista, la iglesia remanente, es la mujer vestida de sol, la iglesia pura que predica la verdad. ¿Por qué? Porque esta afirmación niega el cumplimiento del anuncio de la profecía, niega que la verdad fue echada por tierra y que se perdió el conocimiento de la verdad, niega las revelaciones que Dios le dio al pueblo adventista por medio de Elena de White y niega la misión que Dios le dio al pueblo adventista para hacerlo creerse rico, para hacerle creer que conoce la verdad, guarda los mandamientos de Dios y que son llamados, elegidos y fieles, y no desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, porque esa es la verdadera condición en la que está el pueblo adventista. Y leo en Daniel 8, el 10 al 12, profecía que se cumplió y es negada. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Fue echado por tierra el lugar santuario de Dios? Sí. La ciudad santa, que es el lugar santuario de Dios, que fue hollada por 1260 días o años. Al final de ese periodo, fue echada por tierra. ¿Y qué pasó? Dice la profecía de Daniel 8, 10 al 12. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Fue echada por tierra la verdad? Sí. Ahora, ¿cuándo sería reedificado ese templo que fue echado por tierra? ¿Cuándo volvería a verse el testimonio de los hijos de Dios? Daniel 8:14 dice que, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, o sea, después de 1844, el santuario será, y la palabra que aparece ahí es reedificado, hecho derecho o puesto en pie. Lo que fue echado por tierra sería reedificado. Y Dios le dice claramente que ese es el significado, y se lo dice la White, primeros escritos, página 65. El Papa hizo una brecha de la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, por el pueblo adventista, y los lugares asolados han de ser reedificados, porque tiene que haber de nuevo un pueblo que tenga la fe, justamente el testimonio de la iglesia primitiva, la fe y el testimonio de Jesús, la fe y el testimonio de los hermanos de Jesús. Y como ya lo estudiamos, la misión del pueblo adventista se desarrollaría en tres etapas. La primera etapa es reparar la brecha hecha por el Papa en la Santa Ley de Dios para recuperar el conocimiento de la verdad. La segunda implica, cuando uno conoce la verdad, conoce cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto, empezar a recorrerlos, entrar al templo de Dios, que el reino de Dios venga a nosotros y Dios empiece a transformarnos en imagen de Jesús y nos haga parte de su templo. Y ahí los lugares asolados serían reedificados. Y finalmente, habría 144.000 sellados, que serían hijos de la mujer, la simiente de la mujer, el resto de la simiente de la mujer, y el dragón se enojaría contra la mujer, no contra la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no es la mujer vestida de sol. La iglesia adventista, ¿quién es? Es la iglesia remanente que está en la Odisea, no es Jerusalén. Y el pueblo adventista está ahí en esa condición. Y vamos a ver un poco
en qué condición y cómo se identifica esa condición en la profecía. Ahora, cuando el pueblo adventista estuviera sellado, recién ahí habría un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe y el testimonio de Jesús y es parte de la esposa del Cordero, y Jesús iría con ellos a la batalla, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, a predicar el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para que Dios pueda reinar en la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia. Ahora, al final de la batalla, toda la gran multitud de los vencedores va a ser parte de la iglesia triunfante. Y esto es lo que niegan los lobos vestidos de ovejas, porque tiene un propósito: impedir que el pueblo adventista sea parte de ¿quién? De los hijos de la mujer vestida de sol. Y en Mensajes Selectos, tomo 1, página 121, leemos algo que ya leímos, pero es importante ponerlo nuevamente línea sobre línea, para que veamos lo que Dios nos dijo. Y dice Elena: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Qué dice ella? Necesitamos conocer la verdadera piedad y que esa piedad vuelva a manifestarse en nosotros. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque si no conocemos la verdad, Dios no puede darnos su bendición. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Dios está esperando para dar la lluvia temprana, dice ella. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la obra del Espíritu Santo a la promesa? ¿Cuál va a ser la obra de Dios en nosotros? Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tienen que ser hijos de la mujer vestida de sol, no de la Odisea. No tienen que estar en la condición en la que está el pueblo adventista ahora. Tienen que ser hijos de la mujer vestida de sol como Jesús. Deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y en Apocalipsis 3:12 leemos: al que venciere, dice Jesús, lo haré columna, ¿dónde? En el templo de mi Dios. Los vencedores van a ser parte de la nueva Jerusalén, parte de la iglesia triunfante. Y los primeros que guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe y el testimonio de Jesús serán los 144.000 sellados de la iglesia remanente. Lo que Dios quiere que pase y Satanás no. Los llamados y elegidos y fieles que irán con Jesús a la batalla de Armagedón. Porque esos llamados y elegidos de fieles no son los ángeles de la Odisea. Son llamados los ángeles de la Odisea. Jesús los llama. Ahora, ¿quién escucha la voz de Jesús y le abre la puerta? Si empieza a recorrer el camino angosto y llega al final, va a llegar a ser elegido y fiel. Va a ser parte de la esposa del Cordero y va a ir con él a la batalla. Y la presentación a nuestra lección de la falsa profecía, porque hay que decirlo, se presenta la falsa profecía, continúa del siguiente modo, usando como herramienta el futurismo, creado por los jesuitas, indicando que la Babilonia del Apocalipsis es la Babilonia del tiempo del fin, un sistema religioso falso que aparecerá en el futuro. Y esto es una cosa increíble, porque la gran Babilonia llegó a la vida antes que Dios creara nuestros cielos y nuestra tierra. Y por supuesto lo quieren ocultar. Y dice nuestra lección el domingo 21 de mayo. En Apocalipsis, la antigua ciudad de Babilonia es considerada un tipo o símbolo de la Babilonia del tiempo del fin. ¿De quién? ¿De la Babilonia del tiempo del fin? No. ¿Una Babilonia que va a aparecer en el tiempo del fin? No. No. Babilonia está antes de eso. En las profecías del Apocalipsis, Babilonia representa un sistema religioso falso que tendrá características a futuro, o sea que no existe, va a existir. Características similares a las de la Babilonia del Antiguo Testamento. Los principios que guiaron la antigua Babilonia serán, o sea, a futuro, la estructura que apuntale a la Babilonia moderna y espiritual. En Apocalipsis 17, 1 al 6, una mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Esta mujer
cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. Ella ha dejado su verdadero amor, Jesucristo. Y de vuelta, ella es apóstata. Y es mentira, porque esta mujer nunca, nunca fue el amor de Jesús. Siempre fue el amor de Satanás, a la que ella ahora llama Jesucristo. Y por eso esto es claramente falsa profecía, porque esta mujer no es un sistema religioso que aparece en el tiempo del fin. Esta mujer es mucho más antigua. La Gran Babilonia nació en el cielo y es la mujer que el dragón trajo con él en la tierra. Y en la tierra tuvo hijas y se embriagó de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Es la mujer que persiguió y asesinó a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, buscando raerla de la tierra, buscando ocupar su lugar y adorar al dragón, su amor, llamándolo Cristo. Ahora, y eso es lo que hacen los lobos en medio de la iglesia adventista. Llaman Cristo ¿a quién? Al dragón, a su amor, porque son jesuitas, son seguidores ¿de quién? De Satanás, al que llaman Jesús. Y eso también hay que decirlo. ¿Y cómo sigue nuestra lección? El domingo 21 de mayo. El sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional que influye en la gente de todo el mundo con sus engaños. Satanás está enfurecido porque el Evangelio se proclamará a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como dijo Jesús Mateo 24:14. Por lo que emplea todo engaño posible para cautivar la mente de los habitantes de la tierra. Ahora, ¿a futuro? No, porque Babilonia cayó porque ya hizo esta obra, no es algo futuro. Apocalipsis 17:2 continúa su explicación del misterio de Babilonia la Grande al declarar que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué es la fornicación? Dice nuestra lección, es una acción ilícita. En el sistema eclesiástico caído es la unión con el Estado. O sea, y esta es una afirmación que es totalmente falsa. Y es otro engaño, porque nuestra lección presenta la falsa profecía, que le da un significado falso a la verdadera profecía. La fornicación de la Gran Babilonia no es la unión con el Estado. Una mujer fornica con un hombre y esta mujer fornica con el dragón, fornica con la bestia escarlata que la trae, adorándolo y haciéndolo adorar. Su fornicación es la adoración del dragón y hace que todos los hombres forniquen adorando al dragón, como cuando una de sus hijas, la mujer Isabel, que se disfrazó de cristiana, de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, empezó a hacer que el pueblo de Dios fornicara. Apocalipsis 2:14, la obra de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, quien es el rey enemigo, y quien fue Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar a los ídolos. Eso es fornicar. Es la adoración de los demonios. Y en Apocalipsis 2, 20 y 24 dice lo siguiente, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, o sea, claramente, Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, creada por Constantino, que se dice profetiza, se dice iglesia, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué hace Roma? Enseña a fornicar. ¿Con quién? Con el dragón, adorándolo, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué pasa? Jezabel enseña una doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás, porque lleva a adorar al anticristo. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21, ¿qué digo pues? Dice, porque nos dice que huyamos de la idolatría, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿A quién adoran? A los demonios los gentiles. La Gran Babilonia adora ¿a quién? A los demonios, a Satanás y a sus demonios. Jezabel ¿a quién adora? A Satanás y a los demonios.
Y el que adora al Dios de Jezabel, ¿a quien adora? A Satanás y a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Mm? Y eso es claro. Y llevar a que el pueblo de Dios fornique y adore al dragón lo hace sin unirse con el Estado, porque ahora no está sentada sobre uno de los montes del dragón, uno de sus reinos, dado que la bestia romana sobre la que estaba sentada, el sexto monte o cabeza del dragón, al llegar el tiempo del fin dejó de ser bestia. Y el Papa no usa el poder político de quienes, de los reinos y los reyes de la tierra y los países de la tierra, por obligar a adorar al dragón. ¿Por qué? ¿Para qué los lobos vestidos de ovejas afirman estas cosas? Lo hacen para engañar al pueblo adventista, hacerle comer y beber de la mesa de los borrachos, de la mesa de Jezabel, y unirle a las mujeres rameras en la adoración del dragón, diciendo que estas mujeres siguen formando parte del plan divino para evangelizar al mundo y que adoran al verdadero Dios, negando que adoran al dragón, diciendo que recién fornicarán y caerán cuando se unan al Estado. Y eso es lo que dice nuestra lección. Y como ya lo vimos y lo repetimos, esto es lo que dice la Conferencia General. Primero, en el reglamento número 75, afirma que los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. O sea, no diferencia, como el pueblo adventista, y especialmente nuestros dirigentes, negaron el mensaje de los tres ángeles. Negaron su fe en el mensaje del tercer ángel, negaron que Roma adora el dragón, y negaron que las iglesias protestantes cayeran y sean parte del plan del dragón para engañar al mundo entero, porque bebieron del vino de Babilonia. Ahora dicen lo contrario de lo que tienen que predicar y reconocen a toda agencia que eleva a Cristo. ¿A qué Cristo? Al de Roma, porque los protestantes se unieron a Roma en puntos comunes doctrinales para adorar al mismo Cristo, a Satanás. Y reconocen a toda agencia que eleva a Cristo, entre comillas, ante los hombres, como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Y después dice lo siguiente: en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Dios separó a su pueblo de esas iglesias que cayeron, porque Satanás tomó plena posesión de ellas, y nuestros dirigentes se unen a ellas. Y como Dios dijo al hacerlo, se hacen también habitación de demonios. Y terminan diciendo: los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. ¿Con quién? Con Babilonia. Ahora, ¿puede predicar una iglesia, una organización que está abiertamente en contra de las instrucciones de Dios la verdad? No. No. La única forma en que una persona que sea fiel sigue ese camino es que esté engañada, que esté en la condición del ángel de la Odisea y que esté ciego. Ahora, cuando sea despertado, va a tener que elegir si sigue a los lobos en su camino y se une a Babilonia, o si escucha la voz de Jesús, del santo, el verdadero Jesús. Porque los lobos vestidos de ovejas están buscando alcanzar el mismo objetivo que Balaam, cuando aconsejó a Balac hacer que el pueblo de Israel fornicara con las mujeres moabitas y adorara a sus dioses, adorara a Baal peor, para que no pudiera recibir la bendición de Dios ni entrar a Canaán, el tipo del reino de Dios. Esto es lo que Dios le mostró a Nehuay que ocurriría en el tiempo de desarrollo de la apostasía omega, que llevaría al pueblo adventista, a las vírgenes dormidas, a estar en la condición del ángel de la Odisea. ¿Por qué? Porque creerían que conocen la verdad y no sabrían qué estarían comiendo. No sabrían que estarían comiendo el alimento de la mesa de los borrachos. Números 25, 1 al 2, el tipo. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, buscando la amistad de estas mujeres.
Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y en Números 31:16 leemos: y aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y todos los que habían adorado a Baal y habían fornicado con estas mujeres, no entraron a Canaán. Y lo que Satanás busca es que ninguno de nosotros entre. Entonces vamos a tratar ahora de dejar de lado nuestra lección y todos los errores que tiene, que son muy evidentes y tristes, y vamos a la verdadera identidad de la Gran Babilonia. Ahora, ¿qué es una mujer? En la profecía, una mujer es el símbolo de una religión. Mujer y religión son la misma cosa. ¿Y qué es una religión? Una religión es la que liga o une a los adoradores con un Dios. La religión de Jehová es una y la religión de Baal es otra. Y la identidad de una religión la define el Dios al que ella adora y hace adorar, porque es identificada como la mujer o la esposa de ese Dios. ¿Y a quién adora la Gran Babilonia? ¿Quién la trae? El dragón, porque es su esposo y es su Dios. La Gran Babilonia adora al dragón. Y en cambio, el pueblo de Dios, ¿a quién adora? El verdadero pueblo de Dios es el pueblo que adora a Jehová. Elías, ¿a quién adoraba? A Jehová. Los 144.000 sellos, ¿a quién adorarán? A Jehová. Y el ángel de la Odisea, ¿a quién adora? Como Israel, no sabe quién está adorando. Por eso el mensaje de Elías le dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, vayan en pos de él. Si es Baal peor, síganlo. Y una mujer adultera cuando adora y hace adorar a un Dios que no es su marido. Eso es el adulterio, como ocurrió en algunas ocasiones con el pueblo de Israel, provocando a celos a su Dios, a Jehová. En las profecías sobre el tiempo del nuevo pacto se identifica a dos mujeres o religiones principales cuya entidad está definida por Dios, por el Dios al que estas religiones o mujeres adoran. Primero está Jerusalén, que es una mujer, y es la esposa del Dios de Israel, la religión que adora y es leal ¿a quién? A Jehová, también llamada la ciudad de Dios, el templo de Dios y el lugar santuario de Dios. Y en el tiempo del nuevo pacto se la diferencia en sus dos etapas. Primero, la iglesia militante. Voy a corregir algo que borré sin darme cuenta. Se la diferencia en sus dos etapas. Ahora sí. La iglesia militante, que es la iglesia que es fiel a Dios, pero todavía no fue justamente esa iglesia militante, todavía no es la esposa. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero llegarían al tiempo del fin. Entonces uno es parte de la iglesia militante, pero los vencedores, los que vencen, y Jesús confiesa en las bodas como vencedores, pasan a ser de la esposa del Cordero. Entonces por eso está la iglesia militante, está la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, representada en el santuario por la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, a la que se llega recorriendo el camino angosto, como Dios le mostró a Elena de White en su primera visión. Y ella vio ese camino angosto y al final del camino estaba la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y las vírgenes sensatas tendrían que llegar a la Nueva Jerusalén para entrar con el esposo a las bodas después de recorrer el camino angosto. Entonces tenemos a Jerusalén y por otro lado tenemos a la Gran Babilonia, que es la mujer del príncipe de este mundo, la religión que adora al dragón, a la que Jesús identifica como la sinagoga de Satanás. Esta mujer es ramera y tiene hijas a las que podemos identificar en dos categorías. Primero, las rameras paganas de la tierra, las que adoran abiertamente al dragón, cada una bajo su propia tradición, adorando sus propios ídolos o imágenes, y hay otra vertiente,
Y la primera de estas fue Jezabel, las rameras cristianas de la tierra, que a partir de la llegada del tiempo de la apostasía, cuando una de sus hijas, la mujer Isabel, se disfrazó de iglesia, también adoran al dragón, pero bajo la tradición cristiana de Jezabel. Entonces, todas las iglesias que adoran al mismo Dios que Jezabel, adoran al dragón, bajo la tradición cristiana de Jezabel, y están en peligro de convertirse en parte de la gran Babilonia. Y el ángel de la Odisea está en esta condición. No sabe que está adorando al dragón, adorando al Dios de Jezabel, adorando al Dios del falso profeta. Cuando Dios lo llamó, el pueblo adventista era el remanente de la iglesia de Reforma, el remanente de la iglesia militante, el remanente de la iglesia leal a Jehová, que tenía por misión reparar las brechas hechas por el Papa en el muro de Jerusalén, recuperando el conocimiento de la verdad echada por tierra, para poder entrar al lugar santuario de Dios por la puerta que aún estaba y está abierta, para que los lugares asolados, la ciudad y el templo de Dios en el nuevo tiempo, el nuevo pacto, fueran nuevamente reedificados. Por eso leemos en Testimonios para los Ministros, página 50. Dice Elena, en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuántas? Una sola. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? Todas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal ¿a quién? A Jehová. Porque el pueblo adventista era el remanente de la iglesia leal a Jehová. La iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Y cita a las palabras de Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién tenemos luchas? Contra el Dios de la Gran Babilonia, contra los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios quieren impedir que la mujer vestida de sol vuelva a dar a luz. Y como Dios nos mostró claramente, las iglesias caídas ya eran parte de la Gran Babilonia y de la sinagoga o iglesia de Satanás, y Satanás las usaría para que hagan la obra del falso profeta. A estas iglesias protestantes caídas, Elena de White las identifica como hijas de Babilonia, mientras que nuestros dirigentes las reconocen como parte del plan divino para evangelizar al mundo. Y es clara justamente la contradicción, es clara la negación del mensaje del tercer ángel. Primeros Escritos, página 273. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Quién las dirige? Satanás. ¿Son parte del plan de quién? De Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Y en Testimonios para los Ministros, página 16, ella es clara. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. ¿Satanás tiene una iglesia? Claro que tiene una iglesia. ¿Y cómo le llama Satanás? Jesús, Cristo, Dios. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia, y no es una iglesia, es una confederación de iglesias. Cristo le llama a esta confederación la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Son la simiente del dragón. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás, justamente, está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y lo triste es que vemos que esto está ocurriendo en la iglesia adventista, porque está usando adventistas para obtener y alcanzar el mismo objetivo. Y vamos a ver cuál es el misterio de la mujer y de la bestia escarlata que la trae. ¿Cuándo nació la Gran Babilonia?
La religión que adora al dragón, la mujer del dragón, nació en el cielo, en el preciso momento en que apareció un nuevo Dios, el gran dragón escarlata. Cuando Lucifer pretendió ser igual a Dios, a Jehová, y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles del cielo, que empezaron a adorarlo como su nuevo Dios. Y por eso había una nueva religión. Isaías 14, el 12 al 15 dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y las estrellas son los ángeles. ¿Qué buscaba Lucifer? Que sus hermanos, los ángeles, lo adoren. Buscaba ocupar el lugar de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en vez de ser otra persona que fuera Dios, se convirtió en el ángel del abismo. Ahora, pero la gran ramera lo llama Dios y lo adora como Dios. Cuando fue echado al cielo, el gran dragón escarlata, la bestia escarlata, vino a la tierra con los ángeles caídos y trajo con él a su mujer, la gran Babilonia, la mujer ramera que la tierra llegaría a ser la madre de todas las rameras de la tierra y de todos sus ídolos, la madre de todas sus abominaciones. Y aquí, en la página 12, tenemos una ilustración de lo que presenta Apocalipsis 12. El dragón que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y eso es lo primero que hizo. ¿Y cuándo lo hizo? Antes de que Dios creara la tierra y creara al hombre. Y después, durante el conflicto en la tierra, saldrían 7 cabezas que tienen coronas, porque es símbolo de 7 reyes que reinarían en la tierra, o 7 montes, como veremos, y 10 cuernos, que son los últimos reyes de la tierra. Y en Apocalipsis 12, 3 en adelante leemos: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o coronas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y en Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera, quien es el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es? Este dragón es un símbolo de la obra de Satanás. ¿Satanás es un dragón? No, es un ángel. ¿Tiene 7 cabezas? No. Este es un símbolo de la obra que haría esta bestia, como bestia, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En la profecía del Apocalipsis también se identifica a la Gran Babilonia como una bestia con cuerpo de leopardo, que también, como el dragón, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Del mismo modo en que las cabezas y los cuernos del dragón son símbolos de los reyes de la tierra, las cabezas y los cuernos de su mujer, la bestia religiosa, son un símbolo de las rameras de la tierra, de sus hijas, que, como ella, adoran al dragón. Y se anuncia que una de sus hijas, como veremos, la que representa a su 6ª cabeza, que es la mujer Jezabel, sufriría una herida de muerte. Y que, cuando su herida de muerte sanara, toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia y adoraría al dragón. ¿Por qué? Porque la Gran Babilonia habría logrado darle a beber de su vino a todas las naciones, para que todas adoren al dragón. ¿Cuál es su vino? Son sus doctrinas. Y aquí está la bestia Apocalipsis 13, la bestia religiosa. ¿Por qué tiene 7 cabezas como el dragón? Porque actúa junto con el dragón. Cuando al dragón le sale un monte, a ella le sale una cabeza. Y a través de esa cabeza, a través de esa hija, ella se sienta sobre ese monte. Y leo Apocalipsis 13 del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Y qué pasa? El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y cuando una de sus cabezas, que está herida, sana, se maravilló, dice Juan, vio que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón.
Ahora, esta bestia sube del mar a la tierra para engañar al pueblo de Dios. Y lo logra. Y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia y adora al dragón. ¿Por qué? Y la adoran a ella, a la bestia. ¿Por qué? Porque como dice el segundo ángel, Babilonia le dio a beber su vino a todas las naciones. ¿Y cómo se la daría a beber al pueblo antista? Por medio de los lobos vestidos de ovejas, por medio de sus siervos, profetas de Baal, que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. Y ahí sería verdad presente Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino y furor de su fornicación. ¿Y qué está pasando? Llegaría el momento en que todas las naciones estarían adorando al dragón. ¿Y el pueblo antista cuándo lo adoraría? Ahora, en este tiempo. Cuando va a la iglesia, ¿a quién adora? Se adora al Dios de Roma. ¿A quién adora? Al dragón. Por eso tienen que escuchar el mensaje del tercer ángel, que dice lo siguiente, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, a su Dios, a su ídolo, y recibe la marca de su frente o de su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando caigan las plagas va a estar en medio de Babilonia. ¿Y por qué va a estar en medio de Babilonia? Porque habrá rechazado el llamado de Dios a salir de ella. ¿Y sobre quiénes caen? Sobre los que adoran a la bestia de su imagen y reciben la marca de su nombre. En Apocalipsis 17 se completa la descripción de la visión del gran conflicto presentada en el capítulo 12 de Apocalipsis, describiendo cómo actuarían el dragón y su mujer, por medio de sus cabezas y sus cuernos, durante el desarrollo del conflicto con Dios y con su pueblo. Y empiezo a leer Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. ¿Por qué? Porque todavía no fueron derramadas. Esto es antes de que sean derramadas. Y ya la tiene en sus manos porque ya cayó Babilonia. Esto indica que se trata de la última generación. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Y cómo va a estar el embriagado? Va a estar borracho, y no va a saber a quién está adorando. Esta escena ocurre claramente cuando Babilonia ya ha caído, por haberle dado a beber su vino a todas las naciones y haber hecho que todos los hombres estén adorando al dragón, ya ha decretado la sentencia, y es antes de que empiecen a ser derramadas sobre ella las 7 copas del aire de Dios. Ese es el tiempo. Y en la siguiente escena, porque el Apocalipsis es una escena tras de otra, que va saltando de un lugar a otro, Dios le muestra a Juan el tiempo cuando la mujer ramera fue con el dragón, la bestia escarlata, al desierto, a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. ¿No? Por eso claramente decir que es la Babilonia del tiempo del fin es una mentira, es un engaño, porque esta ramera siempre fue ramera y siempre persiguió al pueblo de Dios. Y leo Apocalipsis 12, 5 y 6. Y ella dio a luz a un hijo varón, ¿quién? La mujer vestida de sol, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, porque empezó a ser perseguida, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días o años, hasta el fin del siglo XIII. Y aquí vemos una ilustración del dragón y la mujer ramera sentada sobre él. ¿Y a dónde van? Al desierto. ¿A qué? A perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Y a la derecha tenemos la ilustración que describe Juan, de lo que describe Juan en Apocalipsis 13, que esta mujer se la ve como una bestia. Y en Apocalipsis 17 se le llama mujer o bestia. De ambos modos. Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sigo leyendo Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Y dónde? En el desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué hacía esta mujer y el dragón? Estaban persiguiendo a la iglesia del desierto. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, esto de que este cáliz, ¿de qué se trata? Está persiguiendo la verdadera iglesia de Cristo. Y ahí tienen el cáliz, justamente el fruto de la fornicación con el dragón, y quiere dárselo al pueblo de Dios. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la madre de todas las rameras. No es la Iglesia Católica, no es la religión de Babilonia, porque es anterior a eso, es anterior a Babel, porque la primer ramera de la tierra fue hija de esta mujer, y también sus abominaciones, las que nacieron en Babel. Y Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Va al desierto a asesinar y se embriaga de la sangre del pueblo de Dios. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Quién es esta mujer? Y de la bestia que la trae, del dragón, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y el siguiente es el significado de las cabezas y cuernos del dragón escarlata y de su mujer, la gran Babilonia, la bestia religiosa. Apocalipsis 7, 8 al 10. La bestia que has visto era y no es. Y entonces acá empieza como un misterio. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, no está muerta. No es bestia. Habría una bestia que no sería bestia por un tiempo y estaría en el abismo, pero subiría del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y eso es interesante. Una de las bestias del pasado. Y por supuesto antes de 1798, porque a partir de 1798 no hay bestias. Una de ellas va a volver a ser bestia en el tiempo de angustia. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Perdón. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis 17:9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, esta mujer se sentaría sobre los 7 montes. Al sentarse sobre el dragón, se sienta sobre sus 7 cabezas, 7 montes. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. O sea, cuando Juan estaba escuchando lo que relataban, 5 habían caído. Uno es. ¿Y cuál es el rey que había y que era en el tiempo de Juan? Roma. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el que no ha venido? La bestia que sube de la tierra. Después que los protestantes se maravillan en pos de la bestia, se van a unir al Estado ¿para qué? Para adorar al dragón y hacer la misma obra que hizo Jezabel en el tiempo de la bestia romana. Y por eso este otro reino, esta otra cabeza aún no le salió al dragón. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que sube a la tierra, ¿cuánto va a durar? Muy poco tiempo. La bestia escarlata, sobre la que se sienta la mujer, es el dragón, es su marido. Por eso el dragón la lleva con él. El dragón solo puede perseguir al pueblo de Dios cuando Dios lo permite, cuando Dios no retiene los vientos, como lo hizo a partir de que llegó el tiempo del fin y ya no hubo más bestias. En ese tiempo, cuando se le permite actuar, el dragón actúa como bestia. Y es bestia porque una hija de la gran ramera se sienta sobre uno de sus montes, sobre uno de los reinos que levanta el dragón, para usar su poder para perseguir al pueblo de Dios y obligarlo a adorar al dragón. Una bestia es la que hace lo que hizo Nabucodonosor. Y el primer intento, el dragón de levantar un monte, un estado, un reino, por justamente estos poderes políticos son obra del dragón, porque los reyes de la tierra son sus cabezas y sus cuernos.
Y ese primer intento de levantar este reino sobre el que se sentara su mujer ocurrió en Babel. Pero Dios desbarató sus planes. Y es interesante ver qué pasó en Babel, porque ahí establecieron el modelo de templos que había en toda la Mesopotamia y en todo el mundo. Y en la Mesopotamia eran pirámides aterrazadas que les llamaban sigurats, en cuya punta se ponía un templo donde supuestamente los pontífices se comunicaban con sus dioses. Y Dios impidió que lo llevara adelante, que subjugara a su pueblo, porque le había dicho a su pueblo que se esparciese por toda la tierra, y Satanás, guiando a Nimrod, empezó a establecer ciudades y los llevó a guiar, los guió a edificar la Torre de Babel, el templo en el que lo adoraría. Y en Babel nacieron las primeras abominaciones de la Gran Babilonia, los primeros ídolos, y allí se empezó a adorar a todo el ejército del cielo. Allí empezó la tradición babilónica de endechar y adorar a Tamuz en la Cuaresma. Y por supuesto, Roma, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que es pagana, la mujer Isabel, endecha a Tamuz en la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, y que por supuesto no tiene nada que ver con la fiesta de las primicias, ni esa Semana Santa con la fiesta de la Pascua judía. El primer reino o monte que logró levantar al dragón y que sojuzgó al pueblo de Dios fue mucho después, y fue Egipto. Y sobre este monte se sentó la ramera egipcia para adorar a los dioses de Egipto. ¿Para adorar a quién? Al dios Sol, a Baal, que lo llamaba Ra. Y cuando Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a Canaán, retuvo los vientos y Satanás no pudo levantar una nueva bestia que persiguiera y sojuzgara a su pueblo. Mientras ese pueblo fuera fiel a Dios, Satanás no podría hacer lo que deseaba, porque Dios lo protegería. El segundo reino o monte que logró levantar el dragón, ocurrió eso cuando en el año 723 a.C. llegó el tiempo de la ira sobre Israel. El tiempo que duraría, como lo establece la ley de Moisés, 7 tiempos o 7 años proféticos o 2520 años, y finalizaría en el año 1798 después de Cristo. Y ese segundo monte fue Asiria, el primer rey del norte, el que destruyó al reino del norte de Israel y dispersó a todos los miembros de las 10 tribus del norte. Y sobre ese monte se sentó la ramera siria para hacer adorar a los dioses de Asiria. El tercer reino o monte que logró levantar el dragón cuando llegó el tiempo de la ira sobre Jerusalén fue Babilonia, el segundo rey del norte. El segundo rey del norte, pero es la tercer cabeza del dragón. Entonces Nabucodonosor llevó cautivos a Babilonia a Daniel y a sus compañeros y echó por tierra a Jerusalén y el templo, el tipo de la obra que haría después la Babilonia espiritual. Sobre este monte se sentó la ramera babilónica para adorar y obligar a adorar a los dioses de Babilonia, como lo hizo Nabucodonosor en la llanura de Dura con la imagen de oro de Baal, lo cual es un tipo de lo que harían todas las bestias y es un tipo de lo que hará la bestia que subirá de la tierra. Y el cuarto reino o monte que logró levantar el dragón fue Medo-Persia, el tercer rey del norte. Y sobre este monte se sentó la ramera medo-persa para adorar a los dioses de Medo-Persia. Y por supuesto, estos montes pasan. Y después, el quinto monte o reino que logró levantar el dragón fue Grecia, que es el cuarto rey del norte. Y sobre este monte se sentó la ramera griega para adorar a los dioses de Grecia. Y el sexto monte que levantó el dragón fue Roma, el quinto rey del norte. Y sobre este monte sentó la ramera romana, la mujer Isabel, para adorar a los dioses de Roma y para perseguir a la verdadera iglesia de Cristo, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y lo hizo en sus dos etapas, como abiertamente pagana y después disfrazada de cristiana. Y la bestia romana dejó de ser bestia en el año 1798.
Y su último rey político, el último rey del norte, fue el cuerno pequeño, el Papa, que también es el rey religioso, es la cabeza de Jezabel. Y acá tenemos un esquema justamente del cumplimiento de esta profecía. Las 7 cabezas, ¿no?, y los 10 cuernos del dragón y de su mujer. Y la historia empieza en el cielo, porque en el cielo aparece esta mujer, y en el cielo, ¿no?, Satanás busca ocupar el lugar de Dios y aparece un nuevo Dios, y arrastra con él la tercera parte de las estrellas del cielo. Y después viene el tiempo de Abel, pero Dios impidió que se formara una bestia, un estado que subjugara a su pueblo, y no hubo vientos hasta que el rey del sur, la primera cabeza del dragón, el primer monte, fue levantado, y ese es Egipto. Y de Egipto Dios tuvo que liberar a su pueblo en la primera Pascua. Y lo llevó al desierto, lo introdujo en Canaán, y estuvo sin vientos hasta que en el 723 a.C. llegó el tiempo de la ira. Ya a partir de ese momento, si contamos 2520 años, que es el tiempo de dispersión, llegamos a 1798, cuando la última bestia dejó de ser bestia. Y lo interesante es que Dios le dio ese sueño a Nabucodonosor y le mostró esa gran imagen. Y Nabucodonosor, cuando vio esa imagen, ¿qué hizo? Se dio cuenta que esa es la imagen de su Dios, de Baal, y la hizo todo de oro y la hizo adorar. Y ese es un tipo lo que harían todas las bestias. Ahora, ¿cuándo estaría completa esa imagen? En el tiempo de Nabucodonosor fue hecha la cabeza, fue formada la cabeza, después tendría que venir Medo-Persia y sería formado el pecho y los brazos de plata de la imagen. Después viene Grecia y se forman las caderas, viene Roma, pero hasta el tiempo de los pies y de los dedos de los pies no estarían todos los pedazos de la imagen. Pero al formarse la triple alianza, esa gran imagen de Baal sería formada por la unión de todos sus pedazos, la unión de todas las imágenes de las rameras de la tierra, y sería puesta en pie. Eso es lo que pasaría. Entonces aquí están las 10 cabezas del dragón que actuarían las 7 cabezas del dragón que actuarían junto a las 7 cabezas de la bestia religiosa, de la Gran Babilonia, dado que sus hijas se sentarían sobre estos montes, hasta que llegara el tiempo del fin. Y cuando suene la primera trompeta, empieza el día de la batalla, recién ahí Satanás va a poder levantar una bestia en la tierra, en los Estados Unidos. Pero ese tiempo no depende de él. Y antes que eso ocurra, Jesús está llamando a su ejército, a su propio pueblo. Mientras el dragón reúne a su ejército, Dios llama a su pueblo a prepararse. Cuando llegara el tiempo de la última generación, ¿qué pasaría? El falso profeta haría sanar la herida de muerte de la mujer Jezabel, reconociéndola como la verdadera iglesia de Cristo y uniéndose a ella en puntos comunes de doctrina, como Dios le mostró en Ahuay, para adorar juntos al dragón, adorando a la misma imagen del dragón, a la imagen de la bestia. Entonces el falso profeta llegaría a ser la 7ª cabeza de la Gran Babilonia, pero aún no sería formada una nueva bestia, porque la unión ya ocurrió. 14 de febrero del 2010 fue anunciada en público, pero todavía no hay nueva bestia porque Dios no soltó los vientos, está esperando a que su pueblo se prepare. Y hasta que comience el tiempo de angustia y Dios empiece a soltar los vientos retenidos en 1798, Satanás no podría levantar una nueva bestia, la bestia que subirá de la tierra, de los Estados Unidos. Como lo anuncia la profecía del Apocalipsis, y Dios le mostró en Ahuay, esta bestia durará breve tiempo. Cuando la apostasía sea nacional, cuando los Estados Unidos hayan hecho la obra que el dragón desea que hagan, Dios dejará de protegerlos y llegará el tiempo de la ruina nacional a los Estados Unidos y será destruida. Luego de destruir a los Estados Unidos, el dragón hará que todos los reyes de la tierra, sus 10 cuernos, les den su autoridad ¿a quién? A la bestia religiosa, para que el Papa, el hijo de perdición, el último rey del norte y rey o sumo pontífice Jezabel, la hija de la gran Babilonia que recibió la herida de espada, gobierne de nuevo sobre la tierra junto a los 10 cuernos de la gran ramera, que tiene corona en sus cabezas,
justamente símbolo de que ellas van a gobernar, y lo van a hacer en el resto del tiempo de angustia. Apocalipsis 7:11 al 14. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, ¿quién fue parte de la bestia romana? El Papa. ¿Mm? Y va a ser también la octava bestia, el octavo rey. Y este es de entre los 7 y va a la perdición, porque es el hijo de perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Cuándo reciben autoridad? Cuando cae Estados Unidos, cuando pasa el séptimo monte. Y ahora los reyes de la tierra, cada uno ejerce su poder y se lo da ¿a quién? A la bestia religiosa. ¿Para qué? Para pelear con ella contra el verdadero Dios. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, como dice la ley de Moisés. Ese es el título que se da ¿a quién? A Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son los 144.000 sellados de la iglesia remanente. No es el ángel de la Odisea. Y finalmente, en el tiempo de la sexta plaga, Dios hará secar el gran río Éufrates que alimenta a la gran Babilonia, símbolo de los espíritus demonios que habitan en ella, y habrían cegado a los impíos que estarían adorando al dragón, y la bestia del falso profeta recibirá su castigo final de manos de los hombres impíos a los que ellos habrán engañado. Apocalipsis 7:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿en qué bestia? En el dragón, los reyes de la tierra, que le dan su poder y su autoridad a la bestia religiosa, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y qué pasa finalmente? Se cumple la profecía, y como dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Fíjense, las instituciones a las que nuestros dirigentes reconocen como formando parte de la Iglesia de Cristo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, sufren la muerte segunda. Y esto ocurre cuando se produce la resurrección especial, cuando Dios libera a su pueblo y le anuncia el día y la hora de la segunda venida de Jesús en las nubes de los cielos. Y ahí finaliza el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Cuando son abiertos los ojos de los impíos y se seca el gran río Éufrates. Y como Elena lo describe en Primeros Escritos, página 285, relatando lo que Dios le mostró, dice ella, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. ¿Cuándo? A la medianoche. Como dice Jesús, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación, y estaban esperándola. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios, todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra, como ocurrió en Sinaí. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley.
¿Y qué pasa? ¿Quién está observando esto? Los impíos que los asesinaron. Y ven que Dios resucita. ¿A quiénes? A los que realmente eran fieles y ellos asesinaron. Y se dan cuenta, ¿no?, de que fueron engañados. Y como leemos en Primeros Escritos, página 34, y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios, la gran multitud del Israel de Dios, permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de ¿quién? De Jehová, porque Jehová era su Dios. Habían escuchado el mensaje de Elías y habían creído que Jehová era el Dios. Y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase los santos exclamaban: Gloria, aleluya. ¿Gloria a quién? A Jehová. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. A causa de esta gloria los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Y así termina el conflicto. Esto es parte de la verdadera profecía, la luz que debería iluminar nuestro camino en el lugar oscuro a medianoche, cuando fuéramos despertados y nos diéramos cuenta que no estaríamos en la Nueva Jerusalén, que aún no habríamos entrado al reino de Dios y no habríamos recorrido el camino angosto, sino nos encontraríamos en la Odisea y estaríamos ciegos y desnudos. Estaríamos en el atrio junto a los gentiles. Y por supuesto, cuando se escucha este mensaje, es porque es tiempo de gracia. Es el tiempo en el que Dios nos está llamando, porque la puerta aún está abierta. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso y bendecido sábado.